El despertar de los vampiros de Celakovice. En la tranquila ciudad de Celakovice, las sombras de la noche ocultan un oscuro secreto que ha perdurado a lo largo de los siglos: la presencia de los vampiros de Celakovice. Estos seres legendarios, conocidos por su sed de sangre y su terrorífica existencia, han sido tema de especulación y miedo durante generaciones. Todo comenzó en el año 1997, cuando el arqueólogo Jaroslav Spacek realizaba excavaciones en un antiguo cementerio de la ciudad. Entre las tumbas centenarias, Spacek hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción de Celakovice: 14 sepulcros que albergaban los restos de personas acusadas de vampirismo. Las noticias del hallazgo se extendieron como un reguero de pólvora, avivando el fuego de la superstición y el miedo en la ciudad. Se decía que las tumbas de los vampiros eran la prueba irrefutable de que estas criaturas de la noche habían caminado entre los vivos, alimentándose de la sangre de los inocentes. Pero la verdad detrás de los vampiros de Celakovice era aún más perturbadora de lo que la gente imaginaba. Según cuentan las antiguas leyendas locales, estas criaturas no eran simplemente muertos vivientes sedientos de sangre, sino seres atormentados por una maldición ancestral. Hace siglos, cuando Celakovice era solo un pequeño pueblo amurallado, un oscuro pacto se selló en la oscuridad de la noche. Un grupo de aldeanos desesperados, plagados por la peste y el hambre, hizo un trato con un ser maligno a cambio de poder y protección. Pero el precio de su pacto fue alto: sus almas serían condenadas a vagar por la eternidad como vampiros sedientos de sangre. Desde entonces, los vampiros de Celakovice han acechado en las sombras, alimentándose de la sangre de los desprevenidos y sembrando el terror entre los habitantes de la ciudad. Pero ahora, con el descubrimiento de las tumbas, su antigua maldición parece haber sido liberada, y los vampiros han comenzado a despertar de su letargo. La noche se cierne sobre Celakovice, y el destino de la ciudad pende de un hilo mientras los vampiros se preparan para reclamar su venganza sobre los vivos. Enfrentados con una oscuridad que amenaza con devorarlos, los habitantes de Celakovice se ven obligados a luchar por su supervivencia contra un enemigo que creían solo existía en las leyendas. A medida que la noticia del despertar de los vampiros se extendía por Celakovice, una aura de miedo y desesperación envolvía la ciudad. Los habitantes, atormentados por el temor a los oscuros seres que ahora vagaban por las calles, se refugiaban en sus hogares, rezando por la protección de aquellos que los habían precedido. Mientras tanto, el arqueólogo Jaroslav Spacek se sumía en una investigación desesperada por descubrir la verdad detrás de los vampiros de Celakovice. Armado con su conocimiento de la historia y su determinación implacable, Spacek se sumergió en los antiguos registros y relatos de la ciudad en busca de pistas sobre el origen de la maldición que asolaba la región. Pero cuanto más profundizaba en el pasado oscuro de Celakovice, más horrores descubría. Historias de sacrificios humanos, rituales siniestros y pactos demoníacos se entretejían en el tejido de la historia de la ciudad, revelando una verdad más aterradora de lo que jamás se hubiera imaginado. Mientras tanto, en las sombras, los vampiros de Celakovice se reunían, alimentándose de la sangre de los inocentes y fortaleciéndose con cada noche que pasaba. Dotados de una sed insaciable de venganza y poder, los vampiros tramaban su próxima jugada, decididos a reclamar lo que consideraban suyo por derecho. La oscuridad descendía sobre Celakovice, y con ella venía el inevitable enfrentamiento entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal. ¿Podrían los habitantes de la ciudad unirse para enfrentar la amenaza de los vampiros, o sucumbirían ante el poder oscuro que se cernía sobre ellos? Mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la noche final, el destino de Celakovice pendía en la balanza, y solo el tiempo diría si la luz prevalecería sobre las tinieblas o si la ciudad caería en la oscuridad eterna de los vampiros de Celakovice.